Hola, buenos días para todos. Bueno, en esta mañana quiero mostrarles las diferencias que hay entre resoluciones y numeraciones. Me parece que es un tema que por estos días va a cobrar mucha importancia, puesto que todas esas numeraciones que venimos utilizando para hacer la transmisión de la nómina electrónica, pues por estos días los que empezaron, recién salió la obligatoriedad, van a empezar a tener vencimientos. Entonces vamos a hablar lo que traté de hacer fue de enumerar las características que tienen cada uno de estos dos conceptos para que ustedes puedan tener claridad y puedan diferenciarla cuando las vean en la plataforma. Entonces vamos a hablar de resoluciones. Decimos que resoluciones son todas estos permisos o las autorizaciones que nos da DIAN, que yo debo gestionar en la plataforma de la DIAN para poder obtener el permiso y transmitir la información. Entonces, siempre que hablemos de una resolución, vamos a decir que es toda esa autorización que tenemos allá para transmitir documentos electrónicos. Dentro de los documentos que manejamos en la plataforma, ¿cuáles tienen resolución de facturación DIAN? Entonces, hablamos de la facturación electrónica y cuando hablamos de resoluciones de facturación electrónica hay que tener en cuenta dos conceptos. El primero, que estos documentos o que estas resoluciones siempre van a tener una fecha de vencimiento que es manejada por la entidad que nos otorga el permiso, en este caso DIAN. Y adicionalmente que para este documento en particular, esa resolución nos va a arrastrar o nos va a traer a la plataforma una clave técnica. Entonces, ¿cómo llegan estas resoluciones a la plataforma? Ellas van a llegar cuando yo hago la sincronización. O sea, después de realizar el proceso en la plataforma DIAN, hago la asociación de prefijos y posteriormente sincronizo estas resoluciones en la plataforma y ellas aparecen en el módulo de numeraciones. ¿Qué otra o qué otro documento requiere una resolución de autorización de DIAN? Estamos hablando del documento soporte electrónico. El documento soporte electrónico también maneja fechas de vencimiento que son establecidas por DIAN, pero este documento en particular no maneja clave técnica. ¿Listo? Esa es como la gran diferencia que tenemos con la facturación electrónica. El documento soporte electrónico no maneja clave técnica. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de las numeraciones. Entonces decimos que, vamos a mover esto por aquí, pongámosla por acá. Decimos que las numeraciones son un consecutivo que es creado especialmente en la plataforma de Facturatec para emitir documentos desde nuestro portal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de numeraciones, pues estos documentos no fueron emitidos o no fueron autorizaciones gestionadas en DIAN, sino que fueron algunas autorizaciones o numeraciones que yo monté o creé para poder tener o establecer un consecutivo en la plataforma nuestra y de esta forma poder tener una ruta 1, 2, 3 y que la plataforma pueda administrar estos documentos que estamos generando desde el portal. Entonces, ¿qué otras características tienen las numeraciones? Primero, y la más importante, las numeraciones no tienen una resolución DIAN. O sea, no, cuando hablamos de numeraciones, no hemos sacado ningún tipo de numeración DIAN. Segundo, los rangos que tienen las numeraciones se van a alimentar específicamente del orden en el que yo llevo las numeraciones que estoy organizando. Quiere decir que si yo voy en el número 5, pues voy a establecer los rangos de acuerdo a los documentos que ya tengo firmados en la plataforma. Es decir, que empezaría a partir del número 6. Tercero, también manejan fechas de vencimiento, sí tienen fechas de vencimiento, pero estas las vamos a establecer de acuerdo a algunos parámetros que ya les voy a orientar más adelante. Y por último, estos documentos no tienen clave técnica. ¿Qué es la clave técnica? La clave técnica es este enlace que hace que los documentos se conecten con DIAN. Entonces, aquí en este caso, las numeraciones no tienen clave técnica, sí van enlazados a DIAN, pero como no hay una resolución gestionada en DIAN, pues no vamos a tener clave técnica. Bueno, ¿cuáles son los documentos que tenemos con numeraciones? Tenemos notas crédito y débito de factura electrónica,
tenemos nómina electrónica y tenemos notas de ajuste del documento soporte electrónico. Estos son los documentos que desde la plataforma vamos a empezar a mencionar como numeraciones. ¿Listo? Entonces voy a remitirme al portal para que podamos ver de qué manera podemos administrar tanto resoluciones como numeraciones, ¿de acuerdo? Ya estamos aquí en la plataforma, voy a orientarles por dónde vamos a ingresar. Cuando nosotros vamos a configuración, numeraciones, automáticamente la plataforma nos va a llevar al lugar en donde se encuentran compensadas todas las numeraciones que hemos gestionado, numeraciones y resoluciones. Entonces estamos en configuración, numeraciones. Mi recomendación es siempre que ustedes se encuentren, voy a aprovechar aquí y les voy a hacer unas orientaciones al respecto. Estos tres, este enunciado, pruebas, pruebas y pruebas, diríjanse a la parte izquierda si las tienen activas aquí y párense en el bombillito y le dan clic para que las desactiven. Estas tres primeras numeraciones son las numeraciones que nosotros utilizamos para poder hacer las pruebas cuando ustedes se migraron al sistema electrónico. Listo, vamos a seguir. Entonces aquí tenemos una primera numeración de nómina electrónica y tenemos una segunda numeración. Este es nuestro prefijo NOM, que es el prefijo que nos va a permitir emitir planillas o nóminas electrónicas a DIAN. Vamos entonces a hacer el análisis de esta numeración. Primero, ¿cómo me doy cuenta que es una numeración? Pues porque si lo vemos acá, voy a mostrarles acá, listo. Tenemos, lo primero, número de autorización, tenemos fecha de inicio, fecha de finalización, el nombre de la numeración o de la resolución, el prefijo que estamos utilizando, el número inicial, el número final, la clave técnica. Mi recomendación es que no le pongan preferida a ninguna de las resoluciones o numeraciones que manejen y al final tenemos algunas acciones. Aquí. Entonces se puede editar siempre y cuando no hayamos firmado documentos con esa resolución. Lo puedo eliminar siempre y cuando no tenga ningún tipo de documento firmado con ella o la puedo inactivar dándole clic en el bombillito. Esas son como las acciones que puedo llevar a cabo. Entonces vamos a hablar de esta numeración de nómina electrónica. Primero, como ya les mencioné en el resumen que les hice, nómina electrónica no tiene resolución, así que es una numeración que fue montada para permitir que ustedes lleven un consecutivo de todos los documentos que emiten. En este caso, me da pena con ustedes, me toca estarme desplazando porque él se va corriendo. Listo. En este caso vemos que aquí en autorización vamos a encontrar el número 001, esto fue un número digitado por nosotras. El número de la fecha de inicio de esta autorización, pues fue el momento en el cual ustedes hicieron la activación o arrancaron con el proceso de nómina electrónica después de haber hecho pruebas. Para este usuario en particular, pues fue el 13 de octubre del 2021. Le generamos una numeración de un año. Entonces aquí tenemos la fecha de vencimiento, 13 de octubre del 2022. El nombre, nómina electrónica, el prefijo NOM. Arrancamos en el número 1 y vamos hasta número final 1000. ¿Qué está pasando con este usuario? Me dice, Paola, me aparece que la numeración de la nómina electrónica está vencida. Lógicamente, hoy se vence, entonces no le va a permitir elaborar nóminas. Como esta numeración no está amarrada a una resolución de facturación emitida por DIAN, yo la puedo modificar entrando en el lápiz. Entonces yo puedo venir aquí y puedo modificar la fecha de vencimiento. Entonces aquí podemos ponerle 2023. ¿De acuerdo? Adicionalmente, si yo ya tengo algunos usuarios
que ya el número final era 100 y ya consumieron los 100, entonces yo podría poner aquí 200 o podría poner 2000 y ampliarle el rango. Ojo, ¿por qué puedo ampliar el rango de esta numeración? Porque no está amarrado a una resolución de facturación. Quiere decir que yo no puedo hacer esta operación con nunca con una resolución de factura electrónica. ¿Por qué? Porque estas resoluciones, mírenla acá, por ejemplo, bueno, esta está vencida, pero esta está vigente. Cuando yo ya tengo una clave técnica asociada, pues hay un enlace con el permiso que nos otorgó DIAN. Entonces, ese documento no se puede alterar. Si nosotros miramos, ¿cómo me puedo yo, si tengo dudas, cómo puedo saber si es numeración o resolución? Miren que las resoluciones siempre empiezan con los números 1876. Este número 1876 es el formulario que firmamos en DIAN cuando pedimos las resoluciones, ¿de acuerdo? Entonces, es mi intención el día de hoy que ustedes puedan tener clarísimo cuáles son las diferencias entre una resolución y cuáles son las diferencias entre una numeración. Yo nunca voy a poder entrar a modificar, digamos que la información que hay contenida, en este caso, en esta resolución de factura electrónica. ¿Por qué? Primero, el número que aparece iniciando es el número que nos da el formulario, no se puede modificar. El número de inicio de esa resolución pues está pactado por DIAN, lo mismo que la fecha de vencimiento. Entonces yo no debería modificarlo porque estas dos fechas están dadas por esta resolución que yo firmé y gestioné ante DIAN. De igual manera pasa con los rangos. Cuando yo entro y solicito una numeración en la DIAN me pregunta, ¿a partir de qué número esta resolución venía corriendo aquí? Entonces, imagino yo, por lo que estoy viendo, que en esta resolución que finalizaba el 23 de noviembre, esa empresa firmó hasta la 50. Entonces, cuando fueron a renovar, lo que hicieron fue habilitar desde la 51 hasta la 1000. Entonces, miren que las claves técnicas cambian porque es una resolución nueva. ¿Cómo hago yo para que esta resolución de factura electrónica que aparece aquí me llegue completica con la clave técnica? Cuando ustedes hacen la asociación de prefijos, vienen acá y le dicen sincronizar numeraciones. Cuando yo le doy clic aquí, automáticamente, si yo ya hice la asociación de prefijos en DIAN, la plataforma de Facturatec me va a sustraer esa información que yo dejé ya listica en la asociación de prefijos. Ojo, para factura electrónica yo no debo digitar manualmente ninguno de estos datos. Me ha pasado con usuarios que digitan estos datos y aquí en la clave me ponen una rayita, un asterisco o ponen un número cualquiera. No es posible. La única forma de yo traer resoluciones tanto de factura electrónica como de documento soporte es sincronizándolas. ¿Por qué? Porque tienen numeración, autorización y resolución allá en DIAN. Entonces quiero mostrarles aquí, miren. Aquí tenemos una resolución de documento soporte electrónico. También tiene un número de autorización, pero como ya les mencioné, esta resolución no tiene clave técnica. Pero de la misma forma que se comporta la de factura electrónica, yo no puedo alterar ni el número de autorización, ni la fecha de inicio, ni la fecha de finalización, ni los rangos. ¿Por qué? Porque toda la información que hay aquí plasmada está reflejando el permiso que nos dio DIAN para emitir este tipo de documentos. Entonces, volviendo al objetivo del día de hoy, la intención era que ustedes pudieran entender que la numeración de nómina electrónica yo la puedo editar. Aquí en el lápiz puedo editarle tanto los rangos finales como la fecha de vencimiento, porque no es una resolución, es una numeración que tenemos montada en la plataforma para que pueda haber un consecutivo. De esta misma forma se comportan los acuses de título valor, mírenlos acá, yo los puedo
manipular porque si lo vemos al inicio no están amarrados a una resolución 1876. De esta misma forma se comportan las notas de ajuste, mírenlas acá, del documento soporte porque tampoco están amarradas a una resolución 1876 y también las notas de ajuste de nómina. Entonces, espero que con esta información que les he compartido el día de hoy, ustedes puedan tener un panorama un poquitico más clarito y puedan entender las diferencias que tenemos entre resoluciones y numeraciones de facturación. Que tengan un lindo día, me encantó haberlos visto. Dios los bendiga y hasta luego.